compartiendo la mañana del 11. Vamos con el móvil. Allí está Marcela González con Julio Rabasa. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Marce. Como cada temporada nosotros te contamos que hay presentaciones de libros, en el este también, por suerte, vienen los autores a presentarse un libro. En esta oportunidad va a ser en el Museo Pablo Neruda a las 8 de la noche. Estamos hablando de Gabriel Sosa, que es periodista, escritor, y viene a presentar El lado oscuro de parir. Y bueno, vamos a hablar con Gabriel de qué se trata este libro que va a ser presentado en el día de hoy. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias por la invitación. Bueno, contame, ¿por qué elegimos este libro donde también tiene un subtítulo que dice La mujer como víctima de la violencia obstétrica? Bueno, es un tema que me topé, porque no es un tema que sea intrínseco. O sea, yo no tengo hijos, nunca estuve involucrado en un parto, pero bueno, de escuchar durante años a amistades, a gente conocida, familiares incluso, que me contaban anécdotas, problemas que habían tenido, en algún momento me cayó la ficha que efectivamente había un tema ahí, y bueno, lo planteé en la editorial y muy velozmente me lo aceptaron y también muy velozmente armé el libro y bueno, y salió esto. Con testimonios reales de mujeres que han padecido cosas en su parto. Sí, mitad son testimonios de mujeres que hay todo un abanico de violencias diferentes que les pueden ocurrir y la otra mitad son entrevistas a médicos, a enfermeras, parteras, doulas, que antes de empezar el libro ni siquiera sabía que existían las doulas. Digamos, testimonios técnicos, tratando de darle un entorno al tema, porque principalmente es un tema que ni siquiera está definido. Claro, sí. Y el libro lo hiciste con el objetivo de que las mujeres se cuiden, de que cuiden elijan su médico. Y bueno, primeramente de dar a conocer el tema, porque es un tema que está muy internalizado. Una cosa que me pasó mucho es que después de que saliera el libro, se me empiezan a acercar gente conocida o desconocida, que me ven y me dicen, mira, después de leer tu libro me di cuenta que lo que vos decías, perdón, lo que vos decías no, lo que dice tal mujer, uno de los casos, me pasó a mí, yo pensé que eso era normal, que había tenido un parto divino, que estaba todo bárbaro, y en realidad no, está muy internalizado, pero todo esto, todas estas cosas que se dan, todos estos inconvenientes, por decirlo de alguna manera, que le pasan a la mujer durante el parto, son mucho más generalizados, no tengo idea de cuánto, porque no hay estudios al respecto, se me va de las manos tirar una cifra o lo que sea, pero es muy normal que pase. ¿Cuál fue el que más te impactó? Bueno, muchos, todos en realidad. Hay un cuento bastante largo de una mujer que me lo contó que casi se desangra, abandonada en un pasillo, porque es lo que hacen, tenés tu hijo y te dejan a descansar y se va todo el mundo y la mujer queda sola en un pasillo sin saber qué está pasando, dolorida, saliendo de una anestesia capaz. Y esta chica casi se desangra, tuvo que agarrar al vuelo una enfermera y decirle cualquier cosa, que se había hecho pis, lo que sea, para que la atendieran y cuando ven que casi hay un ataque, cuando ven que se estaba muriendo. Y me impresionó mucho sobre todo cuando me lo contó, que ya era unos años después de pasar esto, ella se reía. Me impresionó muchísimo la manera en cómo la había superado. Y bueno, me pasó eso, que fue horrible. A mí me llega a pasar la octava parte de eso, no lo supero nunca más. Y sin embargo la chica esta lo había superado y se podía reír del tema y te lo contaba y era una cosa que me impresionó enormemente, eso, la capacidad de recuperación que tenía. Bueno, así que la iniciativa surge en base a testimonios de amigas que tenías alrededor. Me llegó el tema, sí, me llegó el tema. Bien, y hoy iba a ser presentado entonces El lado oscuro de parir en el Museo Pablo Neruda a las 8 de la noche. Están todos invitados con la invitación gratuita, por supuesto. Espero que vayan y pueden preguntar, pueden hacer micrófono abierto. Bueno, muchas gracias y bienvenido a Punta del Este. Gracias por recibirme. Bueno, Marce, ya lo saben, ya se lo dijimos, la información del día de hoy, un nuevo libro que se presenta en esta temporada. Nosotros en un ratito regresamos con más información, si te parece. Impecable, Marcela. Debe estar muy interesante este libro de Gabriel Sosa, ¿no? Y más para los hombres que no tenemos esa experiencia, más allá de que estemos al lado de nuestras esposas o de la madre de nuestros hijos en el momento del parto. Muchos padres hemos entrado al parto para ver el momento del alumbramiento, el momento de la llegada de nuestros hijos al mundo, pero lo que es el padecimiento del parto, el momento ese que es tan mágico, tan maravilloso, pero tan doloroso para la mujer, solamente la mujer lo experimenta. Entonces, a través de esta literatura basada en anécdotas y en experiencias que cuenta Gabriel Sosa, de repente los varones, más allá de haber visto, insisto, a nuestras esposas o a la mamá de nuestros hijos en ese momento y ver realmente el rostro de sufrimiento mezclado con esa maravillosa instancia de la llegada de un hijo,
Bueno, debe ser muy interesante esta lectura, basada, insisto, como él contaba, en anécdotas reales. Gracias, Marcela. El saludo para Gabriel Sosa y la invitación para todos hoy a las 20 en el Museo Pablo Neruda a la presentación, al lanzamiento de este libro. Volvemos al piso con el doctor Mateo Fabra. En este bloque vamos a abordar el tema del papel de los fiscales y de los jueces. Sí, son temas bastante interesantes y la gente tiene que saberlo. Primero que tiene que saber quién es el juez, quién es el fiscal, qué es lo que hace. A ver, el juez, todos los jueces son funcionarios del Poder Judicial. Dependen de la Suprema Corte de Justicia, que incluso es quien los nombra, y hay distintas categorías de jueces, jueces de paz, jueces de familia, penales, letrados. Son todos funcionarios públicos. Son todos funcionarios públicos. ¿Ah? Hay jueces especializados en determinadas materias, hay jueces penales, jueces de familia, jueces en lo civil, jueces en lo laboral, juez de crimen organizado. O sea, es toda una estructura que está diseñada para funcionar de esa manera. Los jueces tienen lo que se llama la independencia técnica para realizar su trabajo. O sea, a un juez nadie puede ir a decirle lo que tiene que decidir ni lo que tiene que hacer en una sentencia. ¿Ya? Para eso tienen los jueces una ley que es la Ley de Organización de los Tribunales, que es algo así como el Estatuto del Juez, y el Código General del Proceso, para el caso de todas las materias, y el Código del Proceso Penal para el caso de los jueces que se dedican a trabajar en el ámbito penal. Entonces, la tarea del juez está absolutamente reglada. La tarea del juez está absolutamente encuadrada en un marco legal. Y el sistema nos proporciona a nosotros, que somos los justiciados, la posibilidad de recurrir o de apelar o de quejarnos o de reclamar contra las decisiones de los jueces, ¿verdad? Si un juez de paz dicta una sentencia que a mí no me parece correcta, que me perjudica o que yo entiendo que está mal, yo puedo interponer un recurso de apelación. Hay muchos recursos, pero digo, el más común es el recurso de apelación, y otro juez, en este caso un juez letrado, analiza si la sentencia que dictó el juez de paz es correcta o no, ¿verdad? En otros casos, cuando un juez letrado dicta una sentencia y yo no estoy de acuerdo con esa sentencia, recurro a esa sentencia, la apelo y el expediente con esa sentencia se va al Tribunal de Apelaciones. Los tribunales de apelaciones en todas las materias, civil, laboral, comercial, penal, está integrado por 3 ministros. Entonces llega el expediente al tribunal, cada uno de los ministros tiene un plazo para estudiar el expediente, y después que estudian cada uno por separado, los 3, el expediente, se reúnen y dictan una sentencia. Entonces, eso es una garantía para nosotros, que somos los justiciados. Porque si un juez dicta una sentencia que está equivocada, y yo entiendo que está equivocada y lo puedo fundamentar, el tribunal me puede dar la razón a mí y decir, bueno, sí, el señor tiene razón, el juez se equivocó. Así funciona. De todas maneras, hay mitos que hay que desterrar. Por ejemplo, el mito de que el juez se vendió, que lo escuchamos algunas veces. ¿Mito? Sí, para mí es un mito. Digo, pues yo no... O sea, el juez se vendió. No concibo eso. Jueces sobornados, jueces presionados, jueces comprados. A eso me refiero. Más allá del ejercicio profesional que tengo desde hace unos años, yo trabajé en el Poder Judicial
20 años. Trabajé en muchos juzgados. Trabajé en Rocha, en Montevideo, trabajé acá. Trabajé con jueces civiles, con jueces penales, hasta con jueces de paz. Hablas con conocimiento de causa. Yo sé de qué estoy hablando. Y aparte hay una cuestión que es de sentido común, que ya te la voy a explicar. En algún caso en que un juez ha cometido un delito, ha sido procesado cualquier hijo de vecino. Y el año pasado o el otro anterior tuvimos un caso, posiblemente no haya tenido la trascendencia que debía tener, o por lo menos no se le dio la difusión necesaria, pero hubo un juez que lo procesaron incluso con prisión. ¿Ah? ¿Se puede decir el nombre? Es que no me acuerdo, sé que era un juez del interior del país. Yo recuerdo el caso de la doctora Anabela Damasco. No, muy Que posterior. fue hace algunos años ya. No, esto es muy posterior. Esto fue el año pasado, si no fue en el 2017, fue en el 2018, muy cerquita. Lo denunciaron por irregularidades y terminó procesado, incluso con prisión. Ahora, la gente tiene que entender primero dos cosas. Respecto al trabajo de los jueces, es que los jueces lo que hacen es aplicar la ley vigente. ¿Ah? El juez no es un justiciero ni está para hacer justicia, por suerte. El juez no está para hacer justicia. ¿Ah? Lo peor que nos podría pasar es que un juez se dedique a hacer justicia. Eso no, es una tarea que no le compete y cuando lo hacen seguramente le erran. La tarea del juez que está establecida por la Constitución y la ley es aplicar la ley vigente a un caso concreto. ¿Y eso no es impartir justicia? Eso es impartir justicia, pero no hacer justicia. Eso es impartir justicia aplicando la ley, no haciendo justicia. Hay un juego de palabras ahí, ¿no? Que es muy peligroso, en algunas veces hasta se ha equivocado en ese sentido el actuar de algunos funcionarios. El juez está para aplicar la ley. El juez recibe a dos partes que tienen un conflicto, esta dice que tal cosa, esta otra la contradice, el juez estudia la posición de esas dos partes, analiza la prueba que cada una de esas partes presenta para probar sus dichos y abre el código y dice, bueno, la ley que dice que en este caso lo que tiene que ocurrir, esto se resuelve de esta manera. Punto, firma la sentencia, ya está. Es bien, mecánicamente hablando, con una fórmula general, es bien sencillo. ¿Ah? El juez escucha una parte, escucha a su contraparte y toma una decisión. ¿Cómo la hace? Aplicando la ley. ¿Ah? Si el juez aplica mal la ley, una de las dos partes va a decir, no, está mal aplicada la ley. Y se va a quejar en un tribunal. Y el tribunal va a decir, bueno, no, el juez tiene razón. O sea que el esquema es súper fácil. En la realidad, en los hechos, es un poco más complejo. ¿Ah? El propio funcionamiento del sistema te lleva a que un juicio tenga una duración de 4 o 5 años. Hay juicios mucho más largos, de muchos años más. Hay algún otro que se resuelve más rápido. ¿Ah? Pero el proceso, en definitiva, la fórmula en cómo se solucionan los conflictos de intereses entre dos partes es así. Hoy día lo vemos también en el derecho penal. Tenemos una víctima que le cometieron una rapiña, tenemos a rapiñero, tenemos la prueba. Bueno, el juez escucha a la fiscalía en representación de la sociedad, escucha al abogado defensor del delincuente y resuelve. Todo eso con un proceso. Ahí entra el tema de los juicios abreviados, que de repente la gente todavía no entiende a la luz del nuevo Código del Proceso Penal y que de repente uno, como ciudadano, afectado o no, porque en definitiva cuando hay un delito contra una persona como sociedad nos sentimos afectados, uno puede ver que es demasiado benévolo con el delincuente, el llegar a un acuerdo, el reducir las penas. ¿Cómo podés explicar esto del juicio abreviado? Que es mucho mejor llegar a un juicio abreviado donde se entienda el abogado defensor de la víctima con el fiscal y bueno, se terminó, no hay audiencia, no hay nada. Sí, hay un acuerdo y se va a la justicia a homologar, a validar. a bendecir, a validar por parte del juez
un acuerdo que se llegó entre el fiscal y la persona que cometió un delito. Eso es un juicio abreviado. Vamos a la fiscalía, intercambiamos posiciones con el fiscal y decimos, bueno, si quiere ir a juicio, vamos a juicio, pero hemos escuchado en las redes, hemos escuchado en los informativos, en la televisión, a fiscales, en muchos casos, diciendo, mire, yo con la prueba que tengo, si voy a juicio, no lo voy a poder no voy a poder lograr que lo condenen, porque la prueba que yo tengo no es suficiente, no da para nada, no tengo prueba. Entonces, la fiscal, y creo que no está nada mal el criterio, yo antes de ir a un juicio y perderlo y que el individuo se vaya para la casa sin ningún castigo de ningún tipo, prefiero llegar a un acuerdo y tenerlo un tiempo en la cárcel. O sea, es una cosa nueva, es un sistema nuevo, es complejo. Se nos impuso de la peor manera y en el peor momento, sin una preparación adecuada previamente, en condiciones sociales que no admitirían este cambio, a mi criterio, digo, porque hacer este cambio en otras condiciones sociales, bien, bárbaro, pero hacerlo ahora sin tener absolutamente nada que ver, ni estar dirigido a solucionar los problemas de la seguridad, ¿ah? Terminó repercutiendo en la seguridad por la benevolencia del sistema, que es mucho más tibio que el sistema anterior. Ojo, hay que reconocer, el sistema anterior no podía seguir funcionando de esa manera, digo, porque era un disparate, un abuso, a todas luces un abuso. ¿Ah? La gente estaba presa en la cárcel siendo inocente. Después, cuando salía la sentencia de condena, no iba a la cárcel, quiere decir que siendo condenado estaba en libertad y siendo inocente estaba en la cárcel. Pero hoy en día no sigue pasando que hay gente en la cárcel que es inocente. Solo algunos casos en que no se ha dictado una sentencia, pero viene del Código Viejo. Con el nuevo Código no ocurre eso, porque la persona puede estar en la cárcel solo por dos razones. Una, porque se dispuso una medida cautelar de prisión, es una medida cautelar. Usted está allí para evitar que usted haga desaparecer la prueba, se fugue, se vaya del país, mate un testigo. O sea, para evitar eso, nosotros preferimos que usted espere en la cárcel al juicio. Y tiempo que después será descontado de la pena, ¿no? Obviamente que después se le va a descontar de la pena. Y la diferencia es que antes, en el código anterior, el juez mandaba un individuo a la cárcel y lo mandaba. ¿Y cuándo va a salir? No sé, ni me importa, ni me pregunte. Y hoy, cuando va a la cárcel, ya sabe por cuánto tiempo va a ir y por qué razón va a ir a la cárcel. ¿Ah? Entonces va a ir porque se aplicó una medida cautelar, una medida preventiva, y va a ir por 120 días hasta que comience el juicio. O va a ir porque fue condenado a una pena de tanto tiempo. Entonces el individuo ya sabe que entró hoy y tiene una pena de tanto tiempo para cumplir, que va hasta tal fecha. Eso es bueno. Eso tiene que ser así, porque yo tengo derecho a que me digan a mí por qué voy a la cárcel, cuánto tiempo voy a estar, en qué cárcel voy a estar y en qué condiciones voy a estar. ¿Ah? Entonces, eso es positivo. Hay que ver las cosas positivas. Las negativas y la incidencia que tuvo en la situación de seguridad, digo, porque esto viene, no es de ahora. Los delincuentes saben mejor el derecho de lo que lo sé yo, lo conocen mejor. Hay algunos que les falta el título nada más, pero lo saben a rajatabla. ¿Por qué? Porque el Código Penal incluso es la Biblia del delincuente. Se lo sabe de memoria. Entonces, este sistema lo que ha hecho es organizar las cosas y darle un formato
correcto desde el punto de vista del funcionamiento. Ahora, las consecuencias han sido totalmente contrarias a lo que se esperaba por parte de la gente, por parte de la sociedad. Se esperaba otra repercusión. Por ejemplo, que en la seguridad pudiéramos bajar la tasa de delitos, que hubiera más seguridad, más tranquilidad para andar en la calle. No. Lo que había prometido el gobierno y que no lo pudo cumplir, Claro. el propio presidente Vázquez lo reconoció, Obviamente. el ministro del Interior también, que le echan la culpa al Código del Proceso Claro. Penal, ¿no? Mateo, el juez, creo que del que hacías referencia tú, es el juez de paz de Fray Marcos, departamento de Florida. Ahí Esto está. fue en octubre del 17, Eso. que fue procesado con prisión por 2 delitos de falsificación de documento público confeccionados para permitir el traslado de un niño desde España sin el consentimiento de su padre. Gravísimo. Y también por apropiarse de un billete falso de 2.000 pesos que además lo utilizó para pagar cuentas. Claro, claro. Por eso, cualquier juez que cometa un delito queda... a ver, es como si yo voy y pretendo pagar con un billete falso en el banco. A ver, ¿qué dificultad tienen en reconocer un billete falso? Ni salgo del banco. Viene la policía a buscarme. Esto, un individuo que falsifica un documento, sea Un juez. juez o lo que sea. Está bien, pero ¿cuántos hay que falsifican documentos y no pasa nada, no? Pero Que digo, de ¿cuánto repente el demora? documento transita a la administración pública y no Sí, se detecta. pero ¿cuánto demora en advertirse que ese documento es falso? Porque tú no te olvides que el juez falsifica el documento, ¿verdad? Pero tú tienes 2 abogados que están controlando todo y un fiscal que está controlando. Por eso yo digo, eso de que el juez se vendió, a mí no vengan con eso porque para mí eso es una estupidez. Será una estupidez en Uruguay, en todo caso. Sí, sí, y es de lo que estamos hablando. Está bien, digo, porque no, tampoco es una Acá- cuestión de decir, no existe esa figura de un juez comprado. Existe, capaz que no, No, en no. Uruguay. A ver, no voy a decir que alguna vez no se haya comprado un juez. De hecho, alguno cayó preso por eso. Fiscales también. O sea, son seres humanos y se equivocan. Pero a lo que voy es que eso que la gente dice, no, porque el juez se vendió. Eso no existe. Lo el digo juez con- está de un lado y del otro, que No, está no. más a favor de uno que de otro por... Si yo soy juez y tengo que resolver algo, yo tengo un abogado acá, otro abogado acá y un fiscal enfrente que me están controlando. Son 3 personas que me están controlando. Pero el que tiene la palabra final, la decisión final, es el juez. Vos podrás no estar de acuerdo, Sí, el otro sí, sí, abogado sí, sí, tampoco, pero el juez No estoy dicta hablando sentencia. de no estar de acuerdo. Si yo cometo un delito Ajá, o una bien. irregularidad... Claro, tenés esos contralores yo tengo allí que... 3 controles por lo menos. Claro, Y cualquiera de esos 2 abogados o el fiscal me puede hacer una denuncia. claro. Tenemos que cerrar el espacio. Me quedó pendiente el tema de la consulta de si los fiscales realmente están desbordados, como se han quejado insistentemente, que han dicho que es un disparate la cantidad de trabajo que tienen. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Es verdad. Vamos a profundizar con Mateo Fabra de estos y otros temas, porque bueno, siempre quedan cosas pendientes a medida que Mateo va desglosando el tema y lo va explicando y lo va fundamentando. A uno se le generan, igual que a los televidentes, que veo que entran preguntas de manera bastante frecuente. Bueno, se nos van generando todas estas dudas que bueno, con la gentileza y la profesionalidad del doctor Fabra nos irá evacuando próximamente. Debo aclarar, yo no soy fiscal ni trabajo en la fiscalía, ni me une ningún vínculo con ningún fiscal. Por mi trabajo profesional he tenido que ir a la fiscalía varias veces y me consta de que los individuos no dan abasto, no dan abasto. No dan abasto. Pero Jorge Díaz dijo acá en Maldonado que no hay ninguna fiscalía con expedientes atrasados, que está todo el día. Poco menos que digo que era una falacia eso de que en Maldonado hay expedientes atrasados. ¿Se habrá El equivocado de criterio- departamento? El criterio de él. ¿Habrá entendido la pregunta? No, él lo está mirando con los ojos de la persona que está ocupando el lugar de él. Digo, Pero si yo que no soy- refleja la realidad. Obviamente que no. Si yo soy fiscal de corte, no voy a venir a decir, ah, qué horrible, sí, acá tienen, no dan abasto, pobres. ¿Y por qué no? El que Porque una no figura, es políticamente correcto. pero el que una Marcelo. figura de esa jerarquía mienta, ¿no es cuasi un delito? No es mentir, ¿Qué es? es verlo con otros ojos. Ah, sí, eso le das un color, pero en realidad es falsear la verdad. Él lo ve así y está convencido y jura sobre la Biblia que es así. Conozco excelentes oftalmólogos, a ver si de pronto lo hacen ver de manera distinta. Mateo, muchas gracias. Un gusto para mí. Nos vemos, no sé, dentro de una semana o 2. El miércoles 20, hoy es 13, Hoy es 13. Dentro de una semana. no, el 27. Está, dentro de 2 semanas.
Cada 15 días va a estar el doctor Mateo Fabra aquí con nosotros explicándonos todos estos temas de derecho penal. Un placer como siempre, Mateo. Un gusto para mí. Muchísimas gracias. La pausa, ya volvemos.